Bien, vamos a continuar lo que estábamos viendo la anterior clase. Estuvimos analizando cómo procesar la información que recibimos. Para el análisis de una solución necesitamos procesar y también saber exactamente qué información estamos buscando. Entonces, la anterior clase habíamos visto de varios aspectos que debemos conocer. Bien, vamos a conocer lo que es la demanda, fuentes de demanda. Esta palabra demanda eh, nos hace entender como requerimientos. ¿Qué requerimientos tiene la población o las personas para poder utilizar el transporte? Entonces, conociendo las necesidades o los requerimientos que las personas tengan, esto nos permite hacer lo que se conoce como una proyección. Nos permite saber cómo va a ser las necesidades o las demandas futuras. Entonces, necesitamos saber el uso actual, como dice acá, de materia de transportación. O sea, ¿para qué utiliza el transporte las personas? Y eso nos va a permitir planificar. Para eso es necesario conocer las características que tiene la población, el uso de suelo, qué cosas las personas se dedican. Hay lugares que se caracterizan por ciertas actividades, ¿sí? Entonces es importante saber eso porque está en función a las demandas o requerimientos que las personas requieren y para eso necesitan utilizar el transporte. Está muy relacionado a su actividad. Entonces también implica que de acuerdo a sus requerimientos las personas van a necesitar que los transportes sean adecuados para su oficio. Por ejemplo, hay lugares, eh, yo me acuerdo esto en el Valle Alto, donde las personas viven de la agricultura y del ganado. Así que cuando hay feria en el pueblo principal, transportan chanchos, pollos o incluso algunos animales grandes como vacas para poder comercializarlos. O van al pueblo para comprarlos y los llevan a sus poblaciones. Entonces, sea que fuera el caso para traer o para llevar, se requiere un transporte adecuado. Entonces, hay servicio de camiones que trasladan los animales que las personas compran o que quieren llevar para vender. Entonces, si la población se dedica a eso y es su principal fuente de ingresos, entonces eso es algo que caracteriza a las personas, a sus demandas. Hablemos el asunto de la población. Esto sí, lo que nos faltaba analizar. A ver, vamos a escuchar a Cristian Campos Rebollo. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? A ver, tú, Denilson Fernández, ¿puedes leerlo? Inge, Por favor. no, población.
La población total se determina tanto para todo el área del estudio como para cada zona o zona habitada establecida dentro del área. Es necesario saber la densidad de población, cómo está concentrada y el nivel de densidad lejos del núcleo urbano. La edad, la raza y la situación económica de la población, aunque no siempre se utilizan, contribuyen a que la información sea útil. Las fuentes de información comprenden las cifras que proporcionan los censos, los directorios de la ciudad y la entrevista domiciliaria, que se explicarán más adelante. Bien, es también necesario y muy importante conocer este asunto de la población. Primero, conocer cuánto de población existe en el área de estudio. También necesitamos saber qué cantidad de personas hay en el área rural. Entonces, ¿de dónde podríamos sacar lo que es la densidad poblacional? Cuando hablamos de densidad poblacional, hablamos de cuántas personas habitan en una hectárea. Entonces, a eso es densidad poblacional. ¿Dónde podríamos encontrar esa información de la densidad poblacional? ¿Qué dicen? ¿Dónde podríamos encontrar esos valores de la densidad poblacional? Bueno, como dice acá, los censos. ¿Y dónde se encuentra registrada la información de los censos? El cual podemos consultar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde podríamos encontrar esa información de los censos? En en el Instituto Nacional de Estadística. Sí, en el INE, ¿no? Entonces ahí podemos ver la densidad poblacional de una zona o un valor que se llama el índice de crecimiento. Entonces ese índice de crecimiento nos da una tasa de crecimiento constante que tiene esa población. Esto es importante porque nos ayuda a determinar qué tan rentable o factible puede ser la creación de sistemas de transporte. Por ejemplo, un teleférico es costoso, pero ese teleférico necesita cierta cantidad de pasajeros para volverse, para automantenerse, ¿sí? Porque si trabaja este teleférico y hay una cantidad reducida de pasajeros, entonces los gastos van a superar mucho a los ingresos. Entonces el teleférico no se va a poder mantener así solo. Pero sin embargo, si ese teleférico recibiera una gran cantidad de pasajeros, entonces se puede autosostener. Entonces, para saber si esto puede ser así o lo contrario, necesitamos conocer la densidad poblacional. Este valor del índice de crecimiento puede ser con signo negativo o con signo positivo. Si tiene un signo positivo, por decir 1%, quiere decir que cada año crece 1% la población. Pero ¿qué tal si tiene un índice
de -1. Entonces quiere decir que la población, en vez de crecer, está disminuyendo paulatinamente debido a la migración. Entonces, si la gente está empezando a migrar, tengo que también pensar en no invertir mucho en algo que al final va a ser perdido. Bien, eso con respecto a la población. Vamos a ver acerca del uso de suelo. Escuchemos la lectura de este primer párrafo. A ver, Fuentes Rodríguez, Brian, ¿puedes leerlo? Sí, jefe. Adelante. El ritmo del crecimiento, el ritmo del crecimiento y actividad del área o región, el área del estudio, una región situada dentro de un departamento, refleja hasta cierto punto el desarrollo económico, agrícola y social del departamento al que pertenece. Estos factores son externos o exógenos. Bien, gracias por la lectura. Entonces, el uso de suelo va acompañado con el ritmo de crecimiento y la actividad aérea o región de tal forma que forma parte del área de estudio. Entonces, conforme va creciendo, se va haciendo cada vez más uso de suelo. Bien, vamos a ver algunos factores externos y exógenos que tienen que o están muy relacionados al uso de suelo. ¿Sí? Primero, el ritmo de crecimiento y actividad del área o región de la cual forma parte del área de estudio. Entonces, necesitamos saber cuál es el ritmo, esa tasa de crecimiento poblacional que se mide en porcentaje nos dice cuánto está creciendo o decreciendo esa población. También necesitamos esto de acá, la intensidad del desarrollo de la propia área de estudio. Eso significa que la población, la clase y el ritmo de actividades pueden ir variando dependiendo a cómo las personas usan el suelo. ¿Sí? A veces aquí en el Valle Alto las autoridades municipales han decidido utilizar el suelo destinado al comercio, especialmente el día de feria, porque ese día es donde más ingresos se percibe en las alcaldías, ¿no?, que atienden la feria. Entonces, el desarrollo va a ir paulativo a las actividades y también es necesario que se aprovechen los espacios a fin de tener sistemas de transporte más adecuados. Entonces, por una parte, habíamos visto que el primer factor es el ritmo de crecimiento, o sea, con qué velocidad las personas están empezando a crecer con número, y la segunda, el asunto de la intensidad del desarrollo de la propia área de estudio. Bien, vamos a ir viendo más. Vamos a ver aquí un cuadro. Fíjense cómo se va utilizando el suelo para mejorar un sistema de transporte. Fíjense, transporte, ferrocarril, área, carretera, aire y agua. Fuerza motriz, electricidad y gas. Bueno, nuestro medio tendría que ser combustibles, como el diésel y la gasolina, y gas también, pero no hay casi autos eléctricos aquí en el medio.
fuerza motriz, lo que es la electricidad. Entonces, también esto hace falta que existan servicios públicos que puedan atender debidamente a la población y también se acomoden al crecimiento, ¿sí? Y a la modernización del uso de suelo en cuestión del transporte. Entonces, eso significa que dentro de los servicios está el agua, eliminación de basura y comunicaciones. Eso es lo que se requiere. Y para poder cumplir con esto, necesariamente se tiene que transportar cosas. Por ejemplo, viene el camión de la basura, botamos los desperdicios y ese camión va transportando esos desperdicios a una planta procesadora o al botadero. Entonces eso muestra que hasta para realizar esos servicios se requiere el transporte, porque si hubiera un bloqueo general y no entra este auto, pues la gente tiende a acumular su basura en las esquinas o en algunas plazas. Entonces, para que no exista aglomeración por el asunto de que las personas necesitan transporte y se tiene mucha oferta de transporte, tienen que implantarse algunas restricciones legales, división en zonas, reglamentos de construcción ambientales, etcétera. Entonces solo de esa forma se va a poder hacer un uso correcto del suelo. Bien, una vez que se tiene esto, lo que habíamos estado viendo, que el incremento de la actividad requiere también mayores servicios. Entonces la población se va dispersando por todo lado y estas personas necesitan tener acceso a servicios básicos o a otro tipo de servicios. Entonces requieren otro tipo de servicios. Entonces el transporte influye en eso, una mejor calidad de los servicios. Ahora fíjense, para eso se requiere el servicio de uso de suelo y actividad regional. Es decir, que si vamos a utilizar el suelo, tiene que ser de acuerdo o que se acomode a las circunstancias de cada población. Entonces, algunas poblaciones tienen una visión agrícola o quizás comercial, o al final tienen una orientación totalmente distinta. Entonces, esa actividad es importante, ¿sí?, en el asunto del terreno, porque las personas no van a dejar sus hábitos o su estilo de vida, y el transporte tendría que acomodarse. Por ejemplo, algo que ha surgido en Tarata hace algún tiempo es que está cerca lo que es esta fiesta que es de Bombori, y algunas personas, incluso desde Punata, tienen autos o flotas grandes y ofrecen el servicio para viajar a este asunto del Bombori y después recoger a estas personas y mandarlas a su lugar de origen. Entonces se ha hecho uso de suelo y también se ha ofrecido un servicio. Entonces eso tiene mucho que ver las actividades culturales para saber por qué lado podríamos ir para ofrecer servicios, y también destinar el uso del suelo, porque si se requeriría varios trabajadores o se requeriría, habría mucha oferta o demanda de personas y hay muchas movilidades, pues se tendrían que mejorar los caminos, ¿sí? Entonces, si el flujo de personas es grande, los caminos también tienen que ser mejorados. Algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta es el terreno, topografía, calidad del suelo,
agua, clima, etcétera. Hay lugares que son bastante fríos donde las personas evitan salir de noche por el asunto del frío. Entonces, conociendo todo esto, podemos saber actitudes y puede ser un buen comienzo para utilizar lo que se tenga para poder resolver algún problema sobre el transporte. ¿Sí? Bien. Generación de tránsito. A ver, Jessica Alejandra, ¿puedes leerlo? Generación de tránsito, Inge. Por favor. Generación de tránsito. El número total de viajes que se genera cada uso del suelo se determina a través del propósito, destino, edad y situación económica de quien realiza el viaje, la hora del día, el medio que utiliza y la ruta que sigue, determinando todo ello mediante alguna forma de cuestionario o entrevista domiciliaria. Bien. Entonces, ¿cómo se podría también conseguir información? ¿Qué se podría hacer? A veces para saber esto, cómo es el tránsito, se necesitan hacer un cuestionario o entrevistas. Entonces los mismos que ofrecen el servicio pueden darnos una idea de la cantidad de viajes que realizan las personas y también del estatus económico que ellas tienen. Entonces toda esa información puede serme útil. Inventario de instalaciones. A ver, Guaita Cruz, por favor, puedes leerlo esto. ¿Estás ahí, Guaita? Muy. A ver, Jonás Espinosa. Está bien. Inventario de instalaciones. Se identifican y cuantifican todas las instalaciones de transporte disponibles. El número de automóviles y su uso que se producen saber mediante las ventas de gasolina o por medio de entrevistas domiciliarias. Las calles y autopistas con su anchura, capacidad, semaforización, políticas de estacionamiento y capacidad de los lotes. El número de autobuses y su capacidad, rutas y horarios. Las líneas de servicio rápido, los horarios y las rutas de servicio local, así como el material rodante, son datos necesarios para la asignación de tránsito y el diseño de soluciones. Bien, gracias por leerlo. Cuando hablamos de inventario de instalaciones, bueno, se refiere a que los transportes generalmente tienen instalaciones que las utilizan para ofrecer su servicio. Estas instalaciones podrían ser el servicio de encomiendas, necesita tener una oficina donde las personas puedan mandar y puedan recibir sus encomiendas. Incluso podría tener puntos de control donde se verifique que los transportistas cumplen con las normas.
sobre la circulación. Entonces, este inventario, básicamente como su nombre dice, significa ver qué es lo que se tiene en la actualidad y cómo se está utilizando. ¿Sí? Entonces hay que ver líneas, como dice acá, de servicio rápido y horarios y rutas de servicio local. Entonces puede ser una muy buena opción. Bien, hablemos acerca ahora del flujo de tránsito. A ver, Jonás Espinosa Villarreal. A ver, léalo eso, por favor. Ya leído, pero Inge. Ya. Entonces se andan moviendo estos nombrecitos. Julio Takawa, ¿has leído? No. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Julio? No hay. A ver, María Iris, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, Iris, adelante, por favor. Flujo de tránsito. Estos datos comprenden el simple recuento del volumen de automóviles, autobuses y trenes que circulan por el área y dentro de las zonas individuales, por modalidades, perdón. Las características de demanda máxima, es decir, las horas de densidad máxima del flujo se deben determinar anotando la cantidad de flujo que se produce en esas horas. El origen y destino del flujo de tránsito y las cantidades que se mueven de una a otra zona por modalidad y por ruta constituyen la base de planeamiento. Los datos de origen, destino o se pueden obtener de algún organismo estatal o de otros estudios, pero se han de considerar inseguros si tienen más de 5 años de antigüedad. Nuevamente se puede recurrir a la entrevista domiciliaria complementada en algunas localidades especiales por los cómputos de circulación y clasificación. En la fase de asignación del tránsito se necesitan los tiempos de viaje por las diferentes rutas. Gracias, Iris, por la lectura. Entonces, cuando hablamos del flujo de tránsito, por una parte estamos hablando del recuento de volumen de automóviles, autobuses y trenes que circulan por el área, ¿sí?, en sus diferentes modalidades, y también estamos hablando de la modalidad origen-destino, o sea, de dónde existe el lugar donde se origina el transporte y a dónde está yendo. O sea, más o menos como conocer la ruta del transporte o los diferentes de las diferentes modalidades para tener una idea por dónde estos circulan y ver qué se puede mejorar en ese lugar y no ir a lugares que no sean los más idóneos. Esto se puede obtener información de organismos estatales.
o incluso se puede ver algunas fotos satelitales y se puede analizar las rutas que tienen algunos transportes, ¿sí? Como hablamos del sistema interprovincial, entonces hay muy pocas formas de ir a una provincia, por lo general es un solo camino lo que va y con algunas variantes. Entonces eso significa que podríamos conocer los destinos que tienen estos pasajeros y estas movilidades y saber dónde va más gente y dónde va menos, qué días y a qué, ¿no? Entonces es bueno conocer lo que es el flujo de tránsito para esto. Hay que tener cuidado que si la información tiene más de 5 años, no es válida. Tiene que buscarse, por lo general, información que sea actual. Vamos a seguir viendo. Esto de aquí es interesante, de la historia. A ver, Ariel Montaño, por favor. ¿Estás ahí, Ariel? A ver, por Habrá que favor. establecer las tasas de crecimiento de la población, el desarrollo de uso del suelo, la evolución del transporte público. Sí, sí, estoy leyendo, Inge. Ya, Fíjense, léelo, por favor. habrá que establecer las tasas de crecimiento. ¿Se escucha, no, Inge? Sí, sí, adelante. Habrá que establecer las tasas de crecimiento de la población, del desarrollo del uso del suelo, la evolución del transporte público, el aumento del número y los usos, la introducción de cambios. Estos datos históricos son útiles para dar perspectivas a la demanda actual, señalar sus tendencias y proyectar los niveles futuros. Gracias, Ariel. Conocer la historia de la población respecto a un asunto puede contribuir información de importancia para poder resolver sus problemas o resolver en este caso el problema. Entonces, cuando hablamos de historia, nos referimos a sucesos que han marcado y han sido, ¿cómo diría esta palabra? Han sido responsables de cosas que han pasado en el pasado. Entonces se necesita conocer esos antecedentes para poder planificar cosas futuras o actuales y tener un registro histórico de los diferentes problemas que se ha originado puede ayudar bastante a ver cuál es la tendencia, el comportamiento de una población, y con toda esa información se puede proyectar cosas futuras. Entonces es necesario conocer esa información. Bien, veamos lo que es presentación. Solo esta parte de aquí vamos a leer. A ver, Ricardes, Oliver. ¿Estás ahí? No hay. A ver,
Peter Martínez. Sí, bueno, Pedro, por favor. presentación. La información anterior recopilada en notas y cuestionarios constituye un conjunto difícil de manejar. Se tiene que resumir para facilitar su estudio y analizar. En el caso de las pequeñas comunidades se puede clasificar a mano y representarse en tablas, en mapas o en cuadros del área del estudio, que son una forma de contabilidad gráfica. Las calles y las vías férreas se representan con líneas de diferente grosor o color. Bien. Que indican las capacidades. Una concentración de puntos de colores diversos puede indicar la ubicación y la densidad de la población. Los usos de suelo por lo general se indican mediante colores cuadriculadas o sombreados. ¿Eso, Inge? ¿O sigo? Sí, hasta ahí nomás. Entonces, toda esta información que podamos conseguir necesita ser procesada. Entonces hay que utilizar algunos métodos didácticos para poder presentar la información de forma resumida e entendible, porque esos datos que obtengamos pueden ocasionar un cambio drástico a la orientación del proyecto, o pueden definirlo, consolidarlo a la situación particular de la población donde se va a realizar el proyecto. Entonces es necesario comprimir esta información y mostrarla de forma práctica. Entre algunas cosas que se pueden hacer, aquí menciona tablas, mapas o cuidados o cuadros, ya vistas aéreas o cualquier otro tipo de información que puede servir para poder sacar detalles que son de importancia. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando recuperamos información se empieza a hacer harto. Entonces necesitamos deshacernos de lo que es inútil y quedarnos con información que sea más práctica, pero necesitamos empezar a procesarla. Bien, vamos a ir, esto de aquí ya vamos a hacer un repaso antes de entrar a eso. A ver, un segundo. Bien, todo eso tiene que ver con las fuentes, ¿dónde está? No, no es eso. Con la recopilación y el análisis de la información. Entonces, primero habíamos hablado de la demanda del transporte. Oferta del transporte, o sea, lo que el transporte puede ofrecer, función de la demanda, ¿sí? Cuando hay bastante demanda de transporte, eso puede motivar o impulsar a que hayan más ofertas de transporte, ¿sí? Entonces contribuye bastante a la planificación. Hay dos cosas que pueden ser útiles. Primero, establecer la demanda para un nivel y calidad de servicios dados, y dos, elaborar una acción capaz de satisfacer esa demanda. Entonces hay que ver cuánto requieren las personas de transporte y para qué. Dentro de esta función de demanda está la medición de la demanda.
se ha salido esto. Ahora sí. Bien, oferta de transporte, lo que hay disponible, y eso forma parte de este punto que es la definición. ¿Sí? Empezamos a hablar de lo que tenemos y de lo que hay y de lo que se requiere. El segundo punto es función de la demanda. La demanda cumple una función en la modernización y la cobertura del sistema de transporte. Entonces, de acuerdo a los requerimientos, se puede planificar para el futuro. Eso involucra medición de la demanda, o sea, qué es lo que la gente está utilizando, y ahí entra el término origen y destino. De dónde se traslada y a dónde las personas. Entonces podríamos medir esos hábitos que tienen y poder conocer por dónde lado o por qué lado podríamos empezar a trabajar. Ahí está el recuadro que habíamos visto, fuentes de demanda. Entonces, por una parte tenemos lo que las personas mismas pueden decir, se pueden hacer encuestas, los mismos transportistas pueden dar fe de dónde hay mayor demanda, dónde no, o qué días más, qué días menos, y cosas por el estilo, ¿no? La población también forma parte de este primer punto, que es medición de la demanda. Entonces, cuando hablamos de este término de la población, bueno, estamos hablando de la densidad poblacional, de la cultura, la raza, situación económica y todos esos otros aspectos. Entonces es necesario conocer los hábitos y costumbres que tiene la población a fin de acomodarnos a ellos y ofrecer un mejor servicio sin afectar las actividades de las personas. Bien, eso con respecto a población. El uso de suelo, habíamos visto que había uno, era bien, ya ha vuelto el internet. Vamos a compartir nuevamente. Bien, eso con respecto a uso de suelo. Y finalmente aquí vemos cómo el uso de suelo es el factor clave para poder tomar algunas decisiones. ¿Sí? Generación de tránsito. ¿Qué es lo que generan los viajes? Esto va dentro del punto 2. La función de la demanda, son varios aspectos y este es uno de esos. Después vemos el inventario de las instalaciones, qué es lo que hay, el flujo de tránsito, por dónde es, en pocas palabras, la historia y la presentación de la información. Entonces todo tiene que ser material que está tabulado, procesado y explicarlo en tablas y documentos similares, de tal forma que se entienda y las personas que no han realizado toda esta recopilación de información simplemente puedan ver y conocerla
Bien, estoy ya vuelto. Bien. Ahora veamos este otro tema. Recopilación de datos, estudio y esta expresión que vamos a ir viendo muchas veces, origen-destino. Vamos a ver qué tipo de recopilación se pueden emplear, ¿no? Vamos a ir esto de acá. A ver, Sarabia Mejía, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Estos cómputos se pueden efectuar manualmente mediante contadores o registros operados a mano o con la ayuda de contadores automáticos. Los aforos de tráfico permiten conocer cómo es utilizada una determinada red viaria, de la misma forma que mantiene el recuento de los viajeros en un sistema de transportes colectivos. Puede determinarse el uso que se hace de unos determinados medios. Correcto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto de los aforos de tráfico? ¿Qué son los aforos de tráfico? Esta palabra... Son datos recopilados, Inge. Sí, eso. O sea, es conteo. ¿Sí? Un aforo de tráfico se podría hacer cuando uno se para en la carretera y empieza a contar los autos que pasan a diferentes horas. Entonces se refiere a un aforo, ¿no? Una recopilación de datos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuál es el flujo o el comportamiento diario de un sistema de transporte colectivo. Y para eso tenemos que empezar a aforar o recopilar información. Una forma de hacerlo, como dice, podría ser mediante encuestas, ¿no? Eso significa pregunta y respuesta. ¿Sí? Esa es una de las formas más prácticas. Ustedes también han hecho encuestas cuando se han dirigido a estas paradas, donde han estado estudiando y han preguntado cuánto es el pasaje, cómo es esto, cómo es el otro y demás, y se han enterado. Eso es como hacer una encuesta, pero de forma verbal, mientras una encuesta es algo escrito y que está guardado y respaldado. Entonces, teniendo muchas de estas cosas, se puede establecer o se puede encontrar la información que estamos buscando. Bien, vamos a ver este otro párrafo que también es importante. A ver, Freddy Josmar Villarroel, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Freddy Josmar
A ver, Gary Zapata, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí. Hola, Inge, ¿me escucha? Sí, adelante. Inge, ¿me escucha? Ya. Las Adelante, encuestas suelen adelante. denominarse de... ¿Qué? De acuerdo, Inge. Las encuestas suelen denominarse de origen y destino porque uno de los que fundamental y casi únicamente se buscaban, pero en la actualidad hizo Bien, ya lo leíste, Gary, se ha cortado esto. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas encuestas van orientadas a cuál es el origen y el destino de los viajes. Entonces, es fundamental saber esta información, y esto puede dar lugar a que se puedan analizar algunos problemas. Ustedes, cuando están haciendo el estudio de cuál es el problema del pueblo o del municipio que han encontrado, necesitan saber, como ya saben, cuál es el origen y el destino del servicio de transporte que se ofrece. Entonces, teniendo esa información de partida, se puede determinar cuál es algunos problemas que puede ocasionar el retraso o la dificultad de ese servicio. Entonces, para eso es necesario encuestar, ¿no?, a las personas qué le parece el servicio, cuánto tiempo se tarda en llegar y por qué tanto tiempo, podría ser más rápido. Y entonces de ahí van a empezar a salir algunos problemas que se pueden considerar y se pueden utilizar para que podamos tener la información que estamos buscando. Eso podrían hacer ustedes en el asunto de su proyecto. Bien, ahora veamos los tipos de encuesta que se pueden utilizar, ¿no? Primero, podemos encuestar a los conductores. ¿Y qué tipo de información podríamos tener? A ver, Saúl Huanca, ¿puedes leer esa partecita, por favor? Okay. Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo del usuario, preguntándole básicamente el origen y el destino inmediato. Esta encuesta se hace principalmente por el conductor cuando transita en su camino. Entonces, el conductor suele ser el que más conoce, ¿sí?, la situación, y es el primero que puede dar alguna información que nos puede ser de gran utilidad, ¿no? Bien, vamos a ver el segundo, el método de la tarjeta postal. A ver, Choque Varas Efraín, ¿puedes leerlo, por favor?
¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. A ver, Fuentes Rodríguez Brian, por favor. Está bien, Inge. Método de la tarjeta postal. En este se proporciona una tarjeta debidamente timbrada a los usuarios y se les pide llenen los datos solicitados y le devuelvan por correo. Correcto. Entonces se entrega como cuestionarios, las personas responden y devuelven, ¿no? Pero ahora eso es en la antigüedad. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otro método moderno parecido a esto hay que pueda reemplazar a este método antiguo? ¿Mm? Por ejemplo, hay esto de los formularios Google. ¿Han visto? ¿Han llenado alguna vez un formulario Google? Creo que aquí en la universidad sí han llenado, ¿no? Entonces se los pasan el enlace, entran al enlace, llenan el formulario Google y ese formulario se lo manda directamente por internet. Entonces todo se administra en una base de datos que se puede consultar posteriormente. Entonces es otra forma de realizar las encuestas y conocer la información que estamos buscando. Bien, veamos este otro. A ver, Gutiérrez Choque Josué, ¿puedes leerlo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Josué? A ver, Israel Saca, por favor. A ver, Israel Saca, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? No hay. A ver, John Steve, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, léelo, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí, sí, adelante. Identificación de placas. Mediante la investigación del registro de las placas de los automóviles, se deduce su origen y se anota el destino según el lugar donde están estacionados. Pueden también tomarse los números de las placas en la entrada y la salida de la zona en donde se hace el estudio, en periodos de 15 minutos. Basta con tomar los 3 últimos números de la placa. Correcto, ¿no? Entonces, se pueden empezar a registrar el movimiento que tienen los autos con el uso de las placas.
Claro, no es que vamos a anotar toda la placa, pero sí nos vamos a basar en los 3 últimos números, ¿sí? Entonces, con eso podemos registrar cuál es el movimiento que van a tener estas movilidades en periodos de 15 minutos. Entonces, de esa forma podemos saber cuál es el comportamiento, ¿no?, que tiene el transporte. Finalmente, veamos, esto básicamente se parece a lo que hacen estos biólogos que atrapan animales marinos, por decir, o aves, y los marcan con una etiqueta y algo, y lo van monitoreando para ver por dónde se mueve, ¿no? Algo así, ¿no?, con el objetivo de saber su comportamiento. Pues algo así se puede saber del transporte, ¿no? Si queremos saber cuántas vueltas da un servicio público, pues podemos empezar a analizar las placas y ver cuántas veces lo vemos en un día en el mismo lugar. Esto significa el número de vueltas que está dando, o ciclos. Bien, el último, encuestas a domicilio. A ver, Marcos, por favor. Encuestas a domicilio es el estudio que arroja los resultados más completos. Mediante un muestreo de las unidades de habitación se determinan los viajes, método y propósito de traslado, paradas intermedias, etc. Usualmente se complementa esta encuesta con un muestreo de encuesta de conductores para cubrir el movimiento externo a la zona de estudio. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, encuestas a domicilio se refiere a hacer preguntas directas, ¿sí?, para ver qué cosas las personas están haciendo y cuáles son sus actividades. Entonces, eso es esencial. La idea es tratar de conseguir la mayor cantidad de información para que nosotros podamos tener la información para procesar, conocer el comportamiento de una población, sus actividades, planificar para el futuro, saber cuáles son los problemas, y sabiendo esos problemas podemos hacer planificaciones que son más exactas y apropiadas. Entonces eso es esencial, ¿no? Ahora fíjense, mediante un recuento de volúmenes de tránsito se obtiene la base para inflar los volúmenes de viajes de la encuesta. Miren, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Este gráfico es muy interesante. Estos son puntos de origen y estos son puntos de destino. Origen, destino. Origen, destino. Entonces, origen, destino, acá otro origen, destino. Entonces, según este dibujo, ¿dónde parece que es el mayor flujo? Parece que a estos lugares de aquí, que está todo oscuro, es donde se tiene el mayor flujo. Mientras que acá se tienen flujos ocasionales reducidos, pero acá es donde se concentra la mayor cantidad de flujo de transporte. Entonces, esta es una representación gráfica de un estudio origen de destino efectuado en una gran ciudad, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a ver cuál es el comportamiento, qué se puede hacer y qué es lo que se puede proyectar para el futuro. Entonces, es importante tener toda esta información. Bien, jóvenes, ahora estamos con un poco de velocidad lenta. Podemos hablar acerca de sus proyectos. Fíjense que la segunda parte del proyecto es identificar un problema para que lo puedan resolver.
Entonces aquí hay algunas ideas para poder identificar el problema, que va a ser en base a preguntas, a encuestas, ¿no?, que ustedes hagan. Pero para poder dar la solución al problema, necesariamente tienen que conseguir información, y las encuestas y este tipo de